Kiko, soy una fiel admiradora de tu trabajo, lo sabes. Pero ayer te equivocaste. Te equivocaste porque le diste voz y voto, protagonismo, a quien no lo merecía al finalizar el partido. Si no hubiese sido por ti, la noticia hoy no sería de ese personaje. Te esperé, te esperamos. Y sé que en algún momento vamos a tener la gran oportunidad de charlar, porque hay quien no merece tu presencia y ni siquiera merecía los minutos que le diste. Aún así, generoso, como siempre, pero te quedaste corto, muy corto. Le voy a preguntar a mis compañeros qué le parece absolutamente todo lo que sucedió en el día de ayer, porque obviamente estamos de resaca y para iniciar no puedo hacerlo con otra persona que no sea el emblema. Emblema, ¿no? Ayer, si no es por Hernán, yo creo que no hubiésemos salido del estadio. ¿Cómo te quieren, eh? Eres, lo dicho, ¿cómo estás, Claudia? un emblema. Muchas gracias. Conocido. Emblema. Conocido, tengo muchos amigos, quiero al Toluca, soy agradecido y la gente que está hoy en el medio, tanto los de seguridad, los del vestidor, utileros, me conocen bien. Sigo teniendo esa relación, entonces es muy fácil y es muy cómodo ir a ese estadio. Hernán, ¿crees que se menosprecia la historia de los Diablos Rojos de Toluca? No, creo que no. Tal vez no se le da la justa medida, que eso es diferente. Pero hay algo que lo palpás cuando hablas con los jugadores, cuando hablas con la gente del club. No les interesa ser grande. Es incómodo, ese equipo incómodo, el ganador, el que busca siempre progresar y estar en boga siempre, ¿no? No es un problema de ser grande o no. Hoy se consolida como uno de los equipos más ganadores, así es su historia, y es una historia sumamente rica, no está amparada en grandes estructuras, está amparada en una familia, en Don Valentín, en Don Nemesio, en toda la gente que ha creído y han solventado este club durante mucho tiempo, desde que ellos tomaron al equipo que asciende, nunca más pisó la segunda división. Fíjate, porque me la dejas votando para rematar, pero no voy a rematar yo. Va a rematar mi Capi, Beto García Aspe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Capi? Escuchando a Hernán, decía, mientras vemos en pantalla el año histórico de Mohamed en este 2025, decía Hernán, a Toluca no le interesa ser histórico, hacer historia. ¿Estás de acuerdo, Capi? No, bueno, no es que no le interese, por supuesto. Toluca ya hizo historia con las generaciones que ha tenido, con los títulos que ha tenido, con las figuras que ha tenido. Yo te puedo contar una anécdota. Yo todavía jugaba y estaba el Toluca de Cardoso, de Hernán, de Vicente Sánchez, de Stay, y mi hija le iba al Toluca. O sea, yo todavía jugaba en el Puebla. O sea, increíble, porque y su idolazo era Saturnino, ¿no? Cardoso. Pero bueno, es normal porque la verdad Toluca es un equipo ganador, ha hecho muy bien las cosas, su directivo de repente tuvieron un lapso a lo mejor que no tan bien, como es en cualquier institución, pero Toluca hoy tiene 12 títulos y lo de grande o no grande, pues eso va a ser una discusión siempre por la afición, por lo que tú quieras. O sea, ¿Para ti es grande o no es grande? Para mí sí es un equipo grande y también es un equipo muy importante en México y de los más ganadores y lo está demostrando ya con todo y me han tocado ver, yo creo que la más importante que tuvieron fue la del señor, que tuvieron grandes figuras y que con el Ojitos Mesa, que era el técnico, un gran técnico, y hoy están repitiendo con Mohamed y esta camada. Se perfila porque van a buscar un tricampeonato. ¿Con cuál te quedas? ¿Con el de este emblema, con el del emblema Hernán o con el actual de Alexis Vega, Paulinho, el turco? Que las comparaciones son bien complicadas. Ay, dale, pero me quedo con la de Cardoso, con la del señor, ¿sí? Era un equipazo. Ganaron mucho más. No, sí, pero hay formas y formas. Pero entonces ya todos son grandes en el fútbol Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando Ceballos? ¿Todo bien? Escucho Buenas noches. No, ya Toluca es grande, Tigres es grande, ya todos son grandes en México, entonces. Estás ardido, Estás ardido,
No, a diferencia de Tigres, que se quiere vender como grande y que tampoco lo es, Toluca, no, te lo he dicho muchas veces, un equipo regional que tiene una gran afición, espectacular el ambiente en el Volcán, hay que decirlo, cómo apoyan, cómo están ahí, pero fuera de Nuevo León no pasa nada con Tigres, como fuera de Toluca o del Estado de México pasa Fíjate, poco. Mira, Fer, te voy a dejar a ti, ya que has interrumpido las presentaciones y te has adelantado, te voy a dejar a ti este gráfico. Sí, qué bueno, felicidades. No, atento. ¿En Chivas cuántos hay? 12. No, digo en torneo corto. Pero hay torneos largos, que era más difícil ganar. No, estamos hablando de torneos cortos. Digo. Para que te deleites, disfrutes de esta pantalla. Tracampeón hay uno solo en el fútbol mexicano y fue en torneos largos, que fue el Guadalajara. Digo, si vamos a hablar de torneos, títulos, estamos hablando de torneos cortos. De títulos, hablemos de eso. Yo coincido con Hernández, de que la familia Díez tomó al Toluca, le cambió la cara a base de inversión. Eso de que nunca descendió, pues bueno, que le den las gracias que eliminaron el descenso porque pagaron multas, si no, pues hubieran tenido que descender, ¿no? Hace un par de años. No las pongo yo, Fred. Hace un par de años hubieran tenido que descender deportivamente hablando. Y gracias a pagar la multa, Valentín se puso en serio a decir, este equipo tiene que levantar nuevamente títulos y hoy es bicampeón. Nadie está criticando el proyecto deportivo de Toluca. Supo reconstruirse después de que bajó. Pero no lo vendamos como un grande porque no es grande. Es un equipo muy ganador en México, por supuesto que sí. Es una institución muy respetada en el fútbol mexicano, por supuesto que sí. Pero para ser grande hay que tener otro tipo de arrastre que el señor Cristante sabe perfectamente que Toluca no lo tiene a nivel nacional. Le voy a preguntar a uno de nuestros narradores estrellas, es la primera vez que coincido con él aquí en Cuadro Titular, Raúl Méndez, ¿qué tal, cómo estás? ¿Estás de acuerdo con Ceballos? Sí, yo estoy de acuerdo con Fer porque en un sentido de grandeza, si la medimos en México, creo que la narrativa nos muestra que debe cumplir con ciertos requisitos, ¿no? Primero el de los títulos, indudablemente que tiene que ser así, y así es como construyó su historia también el América, Cruz Azul, Guadalajara en su momento, pero la otra es que tengas esta capacidad de mover masas, y aunque estos equipos hayan ganado terreno en los torneos cortos, Pachuca, Toluca, realmente siguen siendo equipos con un impacto muy limitado, ¿no? En el caso de Tigres Monterrey se reduce solamente a la Sultana del Norte, y estos equipos, a pesar de que Pachuca, de que Toluca empezó en los 90s, pues no tienen todavía esa capacidad de tener una afición masiva, ¿no? Y recordaba Beto justo esa final contra Toluca, porque se marca el inicio, Hernán, esa final del 98, donde Necaxa la tenía en la bolsa, ganaba 4-1, llega el gol de Taboada, Toluca se levanta, y creo que a partir de ese momento es como inicia esta era increíble de Toluca en los torneos cortos. Pero regresando a tu pregunta, Clau, creo que yo me mantengo con Fer. Para ser grande, no solamente se tienen que medir en cuestión de títulos, sino en capacidad de convocatoria. Habrá que esperar si las próximas generaciones ves a más aficionados de Toluca, de Pachuca, que puede pasar, de Tigres, porque había muchísimos niños, pero había muchísimos niños ayer en ese estadio, que es una auténtica maravilla desde la remodelación, es una auténtica maravilla, y obviamente aparte conocemos no les interesa, que los niños... Claudia, escuchaste a Alexis, no nos importa si no, somos a mí grandes tampoco o no. me importa. O sea, ¿para qué traer el debate cuando ellos mismos dicen, me da igual, yo quiero ganar y disfrutar el título, ya está? Fer, ¿sabes el qué? A mí lo que no me da igual es que todavía no he saludado ni a Iñaki ni a Torres Nilo. Eso es lo que a mí no me da igual. El resto, lo que tú quieras, amigo, pero eso no. Iñaki, buenas noches. Desde tu punto de vista, ¿se menosprecia la actualidad de Toluca en la historia? Yo creo que se menosprecia, y sobre todo preguntaría, ¿cómo es que Chivas y América llegaron a ser grandes? ¿Cómo llegaron? No solo fue por los títulos. ¿Ah, no? No. ¿Entonces? También fue por la historia, por lo que fueron arrastrando. ¿Cómo se consigue la historia? Se creó una rivalidad. ¿Cómo se consigue una historia? Bueno, te lo voy a trasladar. ¿Quiénes son los dos equipos más grandes en Argentina? Boca y River, claro. El más ganador de Libertadores es Independiente, ¿no? Bueno, pues un torneo doméstico. No, bueno. Estás hablando del torneo más importante. No. Estás hablando del torneo más importante a nivel de clubes en el continente. Tomaste un país, hacerlo con otros 50 te niego. No va a funcionar. Yo no te voy a negar que Toluca es un equipo ganador, pero hay que distinguir entre ganador y grande. Para ser grande tienes que tener arrastre, tienes que tener una historia, tienes que tener otras cosas que Toluca no las tiene. Creo que lo que hace a un aficionado de su equipo, es las alegrías que le brinda. ¿Y qué son las alegrías? A través o de un tema familiar, de que te lleven al estadio y que tengas un recuerdo con tus papás o con lo que sea, o que pertenezcas al grupo de los ganadores, porque cuando somos niños y elegimos un equipo nos gusta ser de la parte de los que ganan.
Si América ha ganado, pero Chivas no lo ha hecho, muy probablemente hoy muchos hijos de algunos grandes fanáticos de Chivas prefieren un equipo que gane. Tigres es una muestra. Yo he visto a muchos niños en todo México, cada vez más, que traen la playera de Gignac. ¿Por qué? Pues porque el tipo es ganador. Yo no veo ese arrastre cuando juegan en otros estadios. Que Pero tiene aquí Chivas Chivas, arrastre, que vaya la gente al estadio. Pues a lo mejor no quieren ir al estadio. No tienen el mismo poder de convocatoria. Yo lo que creo es que a los equipos los hace grandes. O poder económico, que es otra historia. Yo lo que creo que los equipos ¿Tigres los no hace tiene grandes. poder económico? No, estoy No, hablando pero, a de ver, aficiones. Lo que hacen los equipos grandes es ganar. Porque para eso compiten, para ganar, para demostrar que son mejores. Hoy Toluca es el mejor equipo. Pero no es solo los títulos lo que te da la Hay que grandeza. darle tiempo. Chivas ganó mucho, me estás diciendo un tetracampeonato. ¿Tú crees que no le dio a Guadalajara? Toluca- Antes de que sigan, Toluca dominó estaría una bueno era. que presenten, Sí, pero quiero decir algo. Si a Toluca le hubieran dado 10.000 entradas para el Volcán, mete 10.000 o más gente. Obvio. Y lo mismo pasa con la gente de Tigres. Sí. Entonces, también hay limitantes. Y entiendo que este aspecto de grandeza se ve en ventas. Sí, pero no sé si la historia se Pero compra. así lo consideran muchos. O en populismo, Yo diría más a eso. que es distinto. Que van de ¿no? la mano, Entonces, Pero si muchos decimos Pero si que vos- el pasto es azul, entonces si el hoy pasto la es azul. federación Pues dice... No tenés nos que llames darle burros, ¿eh? Que no somos burros. al rival tenés que darle el 30% de los boletos, yo te puedo asegurar que Tigres y Toluca sí ocupan el 30% de cualquier estadio. Ah, no, eso está claro. Me falta saludar En a una Torres final, Nilo, entonces, ¿eh? es una final. Torres Nilo. Es una En cualquier final. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pero son Fíjate, te he aficionados dejado que para el viajan último. también, ¿no? Te he dejado Cualquier para el último partido. porque te quiero hacer una pregunta. A ver. Para ti, ¿quién tiene más importancia? Ya ni grandeza, ni histórico. Importancia. ¿Tigres o Toluca? Para mí como persona, Ajá. qué ruda. Me la puso difícil. Por eso te he dejado para el Jugaste final, los amigo. dos, ¿eh? Jugaste en los dos, yo fuiste campeón de los estimo dos. a los dos. Pecho Yo lo sé que tú Estimo a amas a los dos. Los amo los dos. ¿Quién pero es más para importante? mí tiene mucho más significado sentimental y familiar y todo por todo lo que viví en Tigres. Tienes una vida en ti. Sí, 11 Pecho, años jugué con Pero es que Tigres. Pecho contesta Pecho, por experiencia Pachu, personal. ¿quién es más grande, Tigres o Toluca? No inventes. No, o sea, ¿quién es más para grande? mí los dos son grandes. No. ¿Quién es No más grande? inventes, Mira, ¿Tigres o Toluca? hace rato me hicieron una encuesta. Me dijeron, a ver, dime los 4 grandes para ti. Y Primero dijiste Chivas, América, Toluca y Tigres, ¿no? ¿O qué? Sí, O sea, Tigres y Toluca es más grande que Cruz Azul. ¿Y qué Pumas? a ver, es que mira, Que Pumas. Bueno, este mote, de grandeza, para empezar, ¿quién lo pone? No, pues La ¿Quién- gente. quién la solo pone? en México funciona con la afición, solo en México. O sea, bueno, Todos los hace demás rato son hablábamos, títulos, en México Raúl es y yo, increíble. y Raúl, No, Raúl no, me decía algo, no. algo que Te me acabo de hizo... poner el ejemplo. Raúl y yo platicamos hace rato porque él me decía todo esto de la grandeza y que no siempre eran los... O sea, me ponía un ejemplo del París, allá en Saint-Germain. Francia, que para él no es un equipo grande. Es El que es el Paris más Saint-Germain. ganador, pero no es el equipo Claro, más, más grande popular es el en Francia. No es el Marsella. histórico, Marsella. obvio. Ok, Claro. ok, pero ¿ustedes creen que en unos 10, 15 años, así como va París, Pero es que yo no vaya a dentro ser de 10, considerado... 15 años no sé dónde voy a estar. ¿Y por qué? bueno, pero entonces Estoy aquí. Tigres ¿Y por qué el Tigre? y Toluca ¿Y por qué están Toluca- demostrando que y son por qué equipos Toluca- grandes en los ¿Y por qué últimos años? Toluca no pasó eso cuando se fueron ellos? Los 90s. Después de que se fue esa generación que lo ganó todo y que conquistó y que jugó extraordinario, tú decías, bueno, pues ahora todo el mundo le vira al Toluca. Y no y Necaxa pasó. antes, Fer, y Necaxa, Y la Necaxa época. antes. No, y en no Necaxa pasó. hay A ver, muchísima gente de hay esa que- generación que Hay que juega en entender, Necaxa, hay ¿eh? que entender cómo se creó la grandeza de Chivas con una identidad de jugar con puros mexicanos, que eso fue que mucha gente conectara con ellos, además de los títulos y demás. Y después surge el América como una antítesis de las Chivas. O sea, Y porque representan dos ciudades y dos cosas el América distintas. se colgó de la en grandeza Toluca- de en Chivas Toluca para hacerse sí grande. Sí pasó, y pasó de tal manera que tuvieron que cambiar el estadio. No es una remodelación, lo único una que quedó ampliación. Una del ampliación. estadio viejo es la parte de Morelos, la parte baja donde se sigue sentando el señor don Valentín Sí, don Valentín. con la gente, ¿no? Entonces, fue tan significativo el cambio que hubo que cambiar el estadio. El estadio es nuevo, no es una remodelación, eso es mentira. La estructura creció de tal forma que antes tenías 2 canchas para entrenar, hoy vas al predio de Toluca y es
llenar mundo, estás en un lugar de Europa. Hay detalles que por ahí no se notan, pero hoy llegás a Toluca como entrenador, como aficionado, como periodista, y es un club de primera línea. No, y Por el supuesto, presupuesto. aparte Es una otra. institución. Y los niños se quedan siempre con los ganadores. Sí. ¿Qué dice Necaxa? Sí. A Necaxa lo han tratado del carajo, o sea, se lo llevaron a Aguascalientes, o sea, ha cambiado todo. Pero todos los chavos entre 30 y 45 años le van al Necaxa. Es verdad. O sea, porque vivieron toda esa etapa. Del Toluca debe haber una Igual. cosa. Obviamente, Beto, a lo los mejor no vas a aficionados de llegar. Necaxa se Déjame saludaban hablar. de Ahora sí, mano, ya hablaste hombre, por todo el favor. pinche programa, ya hablaste. Déjame hablar. Entonces, No llenaba a lo ni que el voy- Azteca cuando estaban en su mejor época. Mínimo 40,000. No, Y estaba bueno. a reventar el Azteca. Claro que había 60,000 de Cruz Azul. Ah, Había bueno. 100,000. 60,000 de Cruz Azul. Pero Sí, si llevamos siempre. Bueno, a un estadio de 40, ¿y qué? 45, O sea, eran 40 en el mejores Azteca entradas. para meter nosotros fue una belleza. O sea, llenábamos más los estadios de afuera que de adentro. Pero olvídate de Necaxa, a lo que voy es, los niños le van a los ganadores. Hoy los ganadores, y Chivas no ha ganado nada casi en 10 años. Entonces, Y sigue siendo el más sigue popular, siendo y imagínate. seguirá siendo, no, el más popular, no, el más popular es Tiene- América. tiene punto. identidad, que ya y la América quisieran muchos mucho tener, más ¿eh? que Chivas, porque Que ya la aparte es quisieran ganador y tiene tricampeonato. Pero olvídate de Son eso, los más no me voy a populares meter de porque los México. equipos que estamos hablando es Toluca y Tigres. Para mí empiezan, y los chavos por supuesto que le van, y lo que decía Iñaki de Guiñac también, porque son figuras. Y esas figuras los niños los Trascienden ven y los en los siguen. chicos, sí. Y por eso le piensan ir a cierto equipo. Como No era van a con llegar Cardoso, a, lo mejor seguramente. a la convocatoria de los más populares, que es América y Chivas. Eso es muy complicado. Es como decir Racing o Independiente que tenga la misma que River y Boca. Complicadísimo. O de Real Madrid y Barcelona. Que los Y no- tenga, no vas a mover 100 años de Eso no va a historia. ser. No, o sea, no. Pero son equipos muy ganadores y empiezan a hacer, obviamente, cambiar un estadio de Toluca. Cambiarlo ¿por qué? Porque ha sido por la afición. Sí, Hoy, claro. y tú lo deben Y está haber bien bonito. vivido los Está que bien. estuvieron en Toluca. Hoy se vive diferente en el estadio a cuando jugábamos distinto. nosotros. Es un estadio totalmente transformado y la afición está mucho más metida con Toluca. Sí, es correcto. Sí. Sí, la Oye, afición se hace Capi, presente. dime la verdad. Porque Torres Nilo ha estado ahí en modo personal, sentimental, emocional. ¿Tigres o Toluca? Híjole. ¿Quiénes soy más importante? No, yo me quedo con Toluca. O sea, y nada más ve los títulos. Tigres también es una institución ejemplar que ha venido creciendo una barbaridad y que ha hecho muy bien las cosas. La etapa de Tuca fue excepcional. La última esa etapa década, que todo el esa mundo se parte con acuerda Tuca que fue son los más tremenda. ganadores. Entonces, es difícil comparar, pero yo me quedo con Toluca en el sentido de los títulos. Tiene 12, Tigres tiene 8. Y como Le faltan- técnico, ¿te quedas con el Turco? ¿Es el mejor técnico de la historia reciente, actual, moderna del fútbol mexicano? Totalmente. ¿Por El encima Turco de Jardine, que es tricampeón? Totalmente. A ver, ya alcanzó a técnicos 5 títulos ejemplares, tiene. 5 títulos, a un Manolo Lapuente, a un Bucetich, que todo el mundo nos vamos a acordar siempre de ellos. Creo que a Javier de la Torre también. De las Chivas, ¿no? Y que- 5, o sea, y- entonces, y sobre la verdad, todo- hoy Mohamed es el número 1. Y sobre todo el Turco, que no Fer, quiere- ¿es el nuevo Rey Midas, el Turco? Sí, y creo que va a ganar mucho más, ¿eh? Me ¿Es el parece nuevo que Rey no Midas? hemos visto todavía el techo de todo lo que puede ganar Mohamed. Y lo que no se vale es que hoy quieran manchar su trayectoria y quieran manchar a un técnico que ha demostrado su capacidad. ¿Pero quién y quiere que, mancharla? Pues la televisora que no pudo tener la final en exclusiva como le gusta y que empieza a mover y a hacer campañas Lo que pasa es que para, lo que no se debe- para desprestigiar. Digo, Así, lo que no así- se debe es adoptar la- el papel de un la- protagonista en una entrevista cuando el protagonista es el técnico. Lo que no misma- debemos Lo que no se hacer debe de es hacer es hablar quererle robar más de protagonista un a los jugadores. personaje. Lo que no podemos hacer de es la hablar misma- más de un de la misma personaje que no oficina- merece ser ni mencionado aquí en cuadro De la misma oficina le cerraron la puerta a Mohamed para ser técnico de la selección mexicana, ¿eh? Cuando era el técnico que más credenciales tenía en México para dirigir a la selección. Entonces, por eso digo que no se vale manchar la carrera de un tipo que lo que ha hecho en México es trabajar y ganar títulos. Por eso, pues, él gana copas y deja... Y ser frontal. Les deja su copa A veces y les ser deja- frontal es un problema, Y se lleva ¿no? su dignidad. Sí, y Cuando uno grande. dice la verdad, a veces Y es grande. un problema. No gusta. Ah, incomoda, a veces incomoda. Pero hay que dejarlo en una opinión, tal vez en un mal comentario y ya está. Por eso hay que hablar de fútbol, no hay que hablar de Es otras correcto. cosas. Yo ¿Ha creo sido que clave el coincido. Turco para este doblete de Toluca? ¿Claro? Clave. Ah, sí. No, claro es. Claro es. No, el Turco tiene una gran gestión, ¿no? No solamente de un tipo que atiende bien los niveles tácticos.
ha sabido manejar un grupo y darle la libertad de poder resolver ciertas cosas. Es donde se le ve más contento, Hernán, Eso parece fácil, pero no lo es. Darle personalidad al grupo para que pueda actuar sobre lo que vos gestás. Es muy fácil dictar, haceme esto, lo otro y lo otro, pero hay momentos en el campo que vos tenés que resolver algunas cosas, como jugador. Tener esa libertad hoy no se ve tan fácil. Yo te iba a preguntar una cosa. Y no se ve en todos los equipos. Yo te quiero preguntar una Por cosa. eso dije, perdón Iñaki, sí. en algún momento, y lo charlamos con Pechu, llegan los dos equipos que mejor juegan al fútbol. Los que resuelven en cancha, los que tienen esa capacidad de jugador que atienden lo que dice el técnico, lo que se trabaja, más lo que hay que hacer. Que no es lo mismo, que hacer lo que te está diciendo el técnico. Es que yo te quería preguntar una capacidad cosa, de porque lectura, ¿no? ayer me Sí. pareció que le hicieron un muy bonito homenaje a Enrique Mesa, y mira que en México no somos de reconocer, y la verdad te lo pregunto porque tú tuviste a Enrique Mesa de técnico, pero el Turco también. Sí, sí, El claro. Turco en aquellos toros, y el Turco era muy mal portado y lo sabemos todos. Y no sé si por eso entiende mejor cómo gestionar un vestidor, y no sé cuál sea la influencia de Enrique Mesa en eso. Mucha, porque me parece que los dos trabajan los mismos aspectos y vos los ves en los jugadores. Hablábamos de la humildad del plantel. No es un plantel que se recrimina cosas cuando se equivocan, no se están llamando la atención más que para resolver algo. El nivel de comunicación es muy estrecho y tener esa humildad de un equipo que en el 2025 fue extraordinario, porque hablamos de los 2 títulos más 2 copas, ¿no? Se dice fácil. Un Paulinho que llega y entiende qué tipo de equipo hay. Porque con Paiva hubo una buena relación, se trabajó bien, pero el equipo era muy lineal, se hacía lo que decía Paiva y no terminaba de resolver situaciones que en cancha la tiene que resolver el jugador. Y Pechu lo sabe y vos lo sabés también. Hay muchas cosas que pasan o se anticipan a través del cuerpo técnico, pero después en la cancha pasa otra cosa y vos tenés que actuar de otra manera. Ayer hay una imagen, Simón tirado al costadito de la cancha, cerca de las bancas, acalambrado, no podía más. Entra a la cancha a jugar, se acerca Franco. Y Franco le dice, ¿cómo estás? Le dice, sigo acalambrado. Y lo manda hacia adelante. Y él le dice, yo me quedo acá. Habla con el que estaba haciendo la duplicidad atrás, en un tiro libre a favor de Toluca. Y el jugador está atendiendo eso. No están esperando la opción del técnico, la dirección del técnico. Entonces, eso se gestiona desde la banca, se gestiona en el día a día. Ahí me parece que es donde el Turco se hace importante. Después analizás elementos, la calidad de los jugadores, el aspecto táctico. Bueno, lo que hizo con Alexis. Y el, O sea, el Turco, hay que resaltar lo que el hizo Turco con no Vega. no duda, Con Marcelo. toma una decisión Marcelo. y no está No, consultando pero a con ver, el la chat, transformación con Cachi, del con el jugador. hijo, 5 minutos. Lo de Vega. Toma la acción y él define. Pero mira, el Turco no conocía a Vega, o sea, nunca lo había nunca había tenido, trabajado con él. y en cuanto llega le da el gafete de capitán. Pero Pablo Morán, que está de Y eso es- auxiliar con eso el es Turco, importante. sí lo conocía a Vega. Sí, claro. mucho. Lo que Pero eso pasa es bien importante. Lo que la pasa es gestión que que hace el técnico, porque hay que decir, el brasileño que costó 14 El millones Indio. o 15, El era un desastre al inicio. ¿Y cómo lo recuperó? o sea, el golazo que marcó. No, bueno, ¿cómo lo recuperó Mohamed? Pero hay otros técnicos que estás así, Pero- le dan la vuelta, pero- le dan la sí, cara y se prescindes, tiene que pero- ir de la institución. yo te Aquí hablo- lo recuperó y consiguió el título. A ver, ¿quién fue el más importante de ayer? El niño. El niño. Ah, bueno. Más Entonces, que Alexis Vega y su última en ejecución desde los 11 metros. Pero es que el niño sí, tiene que ver porque en eso los es El niño goles. tuvo que instancia. llegar para que, o sea, Sin tuvo que Vega, hacer lo que hizo para en que la llegaran a esa adversidad. instancia. Pero yo me concentro en el tema de Vega por cómo venía Vega. O sea, Vega De venía Chivas. de tocar fondo. ¿Qué? Déjatelo, Chiva. Venía de tocar fondo en una situación muy complicada en la que el propio Vega por un momento pensó que se le podía acabar la carrera por cómo son las circunstancias. Y lo que dices, le da el gafete de capitán, pero además lo convence de ser más profesional. de Mira lo bajar que un tenemos en peso, pantalla, ¿eh? de- Miren lo que tenemos en pantalla, por favor. ¿Qué? La pregunta que aparece abajo. ¿Alexis Vega puede llegar a ser una leyenda como Cardoso? ¿Podemos comparar hoy ya
a Alexis Vega con Cardoso? Va a depender de él, Claudia, porque, por ejemplo, esto es información que me compartían hoy, en selección hoy están molestos con Vega. Vega hoy tenía ya sesión con Pesaña para recuperar, para la lesión, y no se presentó. Entiendo que está... Eso se entiende perfectamente. No, yo conozco a Pesaña, pero Pesaña, entiendo que está hermano, de fiesta. está festejando. Ni modo que no subiera el carrizo. Entiendo que está de Obvio. fiesta, pero son detalles que en selección, y tú lo sabes bien, Yo lo sé. no gustan. Y Yo sé, menos a un tipo como Javier Aguirre. Sí, pero es un campeonato. O sea, Yo lo entiendo, Yo creo que Pechu, el tema- pero el Mundial el tema- lo juega en 6 meses. El tema está hablado, para mí está hablado. Saben qué tipo de lesión tuvo, saben el esfuerzo que hizo para estar, cómo se resintió en la prueba que hizo previa a algún partido. Entonces, para mí está hablado con la gente de selección, si es que lo tienen en vista para una convocatoria, porque él tampoco está seguro de eso. ¿eh? Él no está seguro. Ayer cuando le preguntábamos... Pero sí se Mantiene- perfila, si mantiene el nivel, o sea, por él y supuesto que lo Alvarado van a se llevar. perfilan para Y ser compararlo los con extremos de Javier Pepe, Aguirre. son jugadores yo no lo distintos, compararía. ¿no? Son diferentes. Hoy no lo puedo Son comparar diferentes. con Cardoso para Son nada. diferentes. Pero No. cuando Estamos hablando de los recuerdes mejores este A ver, Toluca un segundo, quiero escuchar al Capi. No, a lo que voy es, a ver, lo de Cardoso fue excepcional, o sea, metió en un torneo o en una, sí, fue un torneo 29, corto. 29 goles en torneo corto. 51 goles torneo hizo corto y en un después año. Más de un gol por partido. Era una Era una máquina de cosa hacer de loco. goles, Pepe. O sea, más bien, era la pregunta se me hace Entre que está los mal. máximos goleadores Compararlo de está mal. Chile. ¿Puede ser leyenda allí? Va a llegar, Sí, sí. No, Pero es que Alexis va a llegar a ser Cardoso- leyenda. De Toluca ya es leyenda. Aparte Con estos es un dos tipo- títulos y con lo que hizo ayer, ya se va a convertir en leyenda de Toluca. Claro, por eso la Pero pregunta- no lo puedes comparar Ahí con las está. máximas leyendas del Toluca. Exacto. Que ahí está Cardoso, está el mismo Fabián Stay, está Bueno, Hernán. aún Vicente todavía. Ojeda. Y O Paulinho, sea, hoy, Y Paulinho- no se puede comparar Y Paulinho, ni si buscar sigue una este comparación paso- de No, Alexis Paulinho, Vega con Paulinho Cardoso. también va O sea, encaminado. va a llegar a ser. Paulinho ya tiene Hoy dos ya es- títulos, sí. 2 títulos con Toluca y es tricampeón de goleo. Pero bueno, ¿lo estás comparando hoy con Cardoso? No, todavía no. Ah, bueno, Va en camino. Es lo que estoy diciendo. Va en camino. También Tigres y y sería Toluca. más comparable Paulinho con Cardoso Sí, porque son centros delanteros. que Vega. Sí, pero gran parte de la carrera de Cardoso la hizo en México, ¿no? El Paulinho Toda. ya es jugador de más de 30 años que ha rendido a niveles espectaculares en Toluca. Es que al final las leyendas se tienen que hacer con la consistencia, el durar muchos años. Un buen torneo lo pueden El dar tener títulos. muchos jugadores. Lo de Cardoso es excepcional. Porque ¿Y fueron sabéis qué? muchos años siendo el mejor goleador y probablemente está que- en el top Es que 3. Me tengo que ir a de los pausa, extranjeros. compañeros. No, yo creo que top 2, ¿eh? Me tengo que ir a pausa. Fijaos, Caviño he y llegado Cardoso. hoy aquí diciendo, echo de menos venir al estudio de cuadro titular. Ya no lo echo de menos. ¿Por qué? O sea, fíjate, ¿cuánto llevamos? ¿30 minutos? Ay, porque es que soy complicadito. Eso es difícil, ¿eh? Yo no valgo para gestionar O sea que Toluca ya es vestuario. más grande que tu Cruz Azul. No, perdona, Toluca es más grande que Chivas y ahora vas a Que llorar. tu Cruz Azul. No, ahora vas a llorar. Que tu Cruz Azul. Pausa, hablamos Tiene de- más de títulos los que tu Cruz chivermanos, a ver Azul. cómo lo Muchos defiende. más, ¿eh? Bueno, ¿y? Muchos más que tu máquina. Y hoy estamos hablando de la Muchos comparación más. de Toluca con Chivas. Y Chivas da pena en torneos cortos. Ah, bueno. Lo siento. ¿Hay preocupación, sí o no? Sí, no, muy contento de poder dar esta revancha aquí en mi casa. Tigres me debía una, me la quitó con mis Chivas, no la pude levantar allá en el Akron, pero bueno, esto también va para los chivermanos, que siempre estuvieron conmigo en todo momento. Uno como jugador estaba muy arraigado a Chivas, les quiero mucho, pero yo creo que eran momentos, eran ciclos que tocaban y llegué, sabía que no iba a dejar a Chivas para venir a cualquier equipo. Venía a un equipo que iba a competir, iba a trabajar. No digo que allá no lo hicimos, estaba con los chicos, pero el equipo tiene esa aura con el tiempo y creo que todo se puso este año para tenerlo con broche de oro. Esto ha pasado. De lo que se ha perdido las Chivas. Fijaos la pregunta que voy a hacer. Productor, perdóname, sé que no está sobre los papeles ni los planos. Y quiero que seáis sinceros, ¿eh? ¿Debe irse Chicharito a Toluca para volver a revertir las situaciones?
No, porque es que mira, la pasa... Sí, lo cambiamos la por Vega. Briseño. Lo cambiamos por La Vega, pasa ¿cómo ves? Alexis Vega, ¿no? ¿Cómo ves si yo lo cambiamos? Chicharito, Mira, después de salir de Chivas, digo, me voy para Toluca. yo escucho a Vega decir, no pude con mis Chivas. ¿Con mis Chivas? Ah, no, güey. Con mis Chivas, y yo siento que Vega quiere esa revancha Regresar. con el Guadalajara. Entonces, Hay cariño. si quieres que Chicharito vaya a Toluca y nos mandan a Vega, ¿no? Está Pero bien. tú de verdad Me crees gusta que tu Alexis intercambio. Vega hoy se querría ir a Chivas? Yo creo que quiere el señor. No. Es no que creo dice barbaridades. Te digo algo, No hay ya, hablando en serio, no Imposible. creo que pase, no creo que vuelva, pero por supuesto que él tiene la espina clavada de que no pudo ganar con Chivas. De que Bueno, lo es que tiene, lo cualquiera tiene. se hubiera quedado con esa espina. Y Vas sí. ganando 2-0 una final y te la sacan. Pero la afición de Chivas se lo recuerda cada vez que regresa. Sí, no hay ningún problema, se ¿Tú encargan de también le eso. vas a Chivas o qué? No, pero cuando regrese Alexis Vega, ¿cómo lo trata la afición de Chivas? pero eso es A eso me normal, refiero, a eso me refiero. Raúl, pero de No verdad, olvida. tú si fueses Chicharito no te irías a Toluca Yo si fuera Chicharito hoy buscando... estaría considerando qué hacer con mi carrera, ¿no? No, Puede pues ser el un buen pobre coach llegó al de final. vida, ¿no? Un Sí. buen- Porque yo como La jugador pregunta es si no a le veo Toluca le más. interesa ¿Cuál es la Chicharito, ¿no? presión, Raúl? Por ¿Cuál es la Paulinho, presión ¿no? Yo que creo. tiene... Le estoy preguntando a Raúl. ¿Cuál es la presión que tiene a día de hoy Chivas? Con La todo lo presión que estás- tiene Chivas. sí, con lo que Mira, el estás- siguiente torneo va a ser complicado para Guadalajara porque vendrá la liguilla y se jugará sin seleccionados nacionales, ¿no? Y se va a permitir que se aumente el número de jugadores no nacidos en México y eso a Guadalajara otra vez le aumenta la complicación de poder ser campeón porque va a tener equipos más reforzados, con más jugadores extranjeros y eso En a la veces se nos liguilla, olvida que en las exigencias a Guadalajara le seguimos pidiendo un título cuando cada vez le cuesta competir con equipos más armados. Ahora hablamos de Toluca. ¿Cuánto gastó Toluca en inversión para armar este plantel con un jugador del nivel de Paulinho? Pagar 15 millones por un delantero como el Niño, o sea, Guadalajara, aunque los pudiera pagar, no tiene mercado para hacerlo. Entonces, para Guadalajara sigue siendo una gran desventaja poder competir. Por eso lo que hizo Milito hay que aplaudirlo. Se quedó a un penal de avanzar a semifinales, pero el siguiente semestre será muy complicado para Chivas por este factor de que se va a aumentar el número de O sea, no nacidos en estás aplaudiendo un equipo que no gana. No, es que hay que entender la realidad de Chivas. Jugar con mexicanos es obviamente respetar una tradición, pero también te limita. ¿La realidad de para Chivas poder que hoy no es competir. grande? ¿Esa es la realidad? Es que eso pesa mucho en la inversión. O sea, mira, si tú hablas de Eso los ni tú últimos, te lo crees si tú hablas de cuando los lo últimos dices. 50 años, Claudia, de los últimos 50 años, ¿cuántos títulos crees que tiene Chivas y Cruz Azul? En los últimos 50 años. Y tomen en cuenta que a partir del invierno 96, más que contar un año, tendríamos que contar 2 torneos. Estás porque son deprimiéndolos a dos dos al torneos mismo por año. tiempo. No, es que yo en esa En época no 50 había años, nacido. Cruz En Azul 50 años, Cruz Azul lleva uno en Cruz Azul lleva desde 4. del 2000 a En la 50 fecha. años, Cruz Azul lleva 4. Sí. En 50 años, Chivas lleva 4. Por eso, los estás deprimiendo los dos. Pero entonces ahí te demuestra que el tema no es lo de extranjeros, porque Cruz Azul tiene para contratar extranjeros. Es que cada y no por historia es eso, diferente. No por eso te garantiza títulos. Yo sí te hago Son la malas obligación de decisiones y Chivas malas ser campeón. gestiones. Claro. Y no lo digo yo, lo dijo su dueño. Y me dio gusto que saliera Mauri y dijera, la obligación de Chivas es salir Pues si a Mauri campeón. sabe que la obligación de Y me Chivas par- es salir campeón, ¿por qué no se pone un poquito más serio en cuanto Pues yo a creo que ya contrataciones? trajo 4 refuerzos muy buenos la temporada ¿Sí? pasada, ya trajo 2 muy buenos esta ¿Sí? temporada. Por cierto, Sepúlveda el miércoles hace exámenes médicos y lo presentan. Tu Sepu, tu goleador, ya no será más tu goleador, ahora estará en Chivas. Entonces... Y se perderá el goleador. porque ahí No, se no, pierde. llega a competir con la Hormiga, que es el actual campeón de goleo de la liga. Creo que también le va a servir a la Hormiga porque de cierta manera te quita presión el decir, bueno, si por algo no ando en algunos partidos, tengo tu respaldo en el banco. Ah, o sea, Chivas tiene presión, pero la hormiga que pertenece a Chivas no tiene presión. Yo creo que la Hormiga no tiene por qué Ah, tener pero lo presión. quieres mandar a la selección y Sí. tiene que estar indiscutible en la selección Sí. para ti, pero no puede tener presión ni puede aguantar presión la hormiga. ¿Te estás Lo ha demostrado contradiciendo? que sí ¿sí o no? puede. Entonces, Ha demostrado que puede con la presión. Lo que estoy diciendo es que no tiene por qué salir presionado este torneo. Tiene creo que que- seguir haciendo las cosas como lo estaba haciendo. Yo creo que la esencia que demostró Milito y todo el plantel, no creo que vayan a tener una presión excesiva. ¿Y O sea, cómo, la por qué presión estamos hablando de Chivas? es por lo de ¿Porque afuera. el productor es de Chivas o qué también? no, porque productor, Toluca el ha Chivita. igualado a Chivas, papi. Claro, el Porque claro productor que es de mandar a Chivas también, Charito. Luis. Porque hasta Alexis Vega festejando se acuerda de sus Chivas. Ay, no, ¿No bueno. escuchaste ¿Te o qué? fuiste, te metiste con No, el yo no le dije productor nada. y le fuiste a llorar? ¿Te para- metiste con el productor? Además, Chivas es el que ya está presentando refuerzos, ya está Eso sonaba trabajando de cara a la horrible. próxima temporada. Bueno, pues le falta, Otros le hace. estaban jugando la final. Eso sí. O sea, estamos hablando de Chivas porque Toluca lo alcanzó. Claro.
Me imagino. No, sí, Sí, por Para eso. encontrar una explicación, digo. Sí, no, Ese sí. es La el motivo. justificación. Sí. Sí, Bueno, Por pero eso Guadalajara va a imagino seguir que en la misma línea. presión es mayor para Chivas de cara No. a este próximo Guadalajara torneo, logró en este semestre porque algo muy a día de bueno. hoy le ha superado un equipo como No, Toluca, lo ha que no empatado. es tan histórico. Pero Le ha empatado, Guadalajara, El efectivamente. torneo que viene va a ser algo muy atípico bueno. para todos. Sí, de acuerdo. Era lo que fue al principio los torneos cortos. 8 calificados. Como sí, debería de ser siempre. Sí. Se modifica nada más la estructura de los seleccionados porque se van 60 No se días van a ir antes. un mes antes, sí. Y eso habilita a los equipos que puedan tener extranjeros, Claro. que era lo que decía Raúl. A Que eso es poner- lo que nunca había sucedido. Nunca. O sea, No. había ¿A ti te tocó cinco- una a mí liguilla me sin tocó seleccionados? con América, cuando nos Y fuimos a los que se 98, iban. 8 jugadores del América estábamos en selección nacional, Sí. o 7, no me acuerdo, y no jugamos ni la liguilla, No. ni la Libertadores, que íbamos a jugar contra River al Monumental, no pudimos ir y todo, y eso le perjudicó muchísimo al equipo. Hoy va a suceder algo similar, pero lo de esto de aumentar los extranjeros como para que los otros, por el amor de Dios, También se me hace ya una tenemos locura. una barbaridad de extranjeros, que se vayan los selecciones y que se las jueguen, porque aparte va a haber CONCACAF también, Sí, y se va a ligar a la liguilla los que vayan avanzando en CONCACAF, en la CONCACHAMPIONS. Entonces, sí va a ser un atípico Complicado. totalmente y complicado para los equipos. Efectivamente. Oye, hablando de complicaciones, lo que yo he dicho de Chicharito para Toluca no es broma. ¿Pero de qué lo quieres? ¿De coach? No, para, no. ¿De coach de vida? ¿No para le los vendría bien al turco? Para Vega. ¿No le vendría bien al turco? ¿De amigo, de compañero? No le muevan. ¿No? A un técnico con moral, con ética, a pesar de que cierto periodista innombrable diga absolutamente absurdeces, ¿verdad, Capi? Lo que hay que aguantar, porque no le dé una entrevista, que no tuvo ni siquiera el valor de bajar del palco. Nadie va a decir nada. ¿A todo el mundo le parece bien? No. Pero pues es tú que nos estás diciendo que no hablemos. Sí, que No, te podéis decir lo que La queráis. cosa es no mencionar, pero ya sabemos. No. O sea, mientras no mencionemos el nombre de un innombrable que no tiene ni siquiera la altura Mira, yo- para No, ser yo para mencionado en terminar cuadro el titular. tema ese Pero de- yo he iniciado el show diciendo, Turco, ¿tuviste un problema de darle importancia a quien no la tenía? Los técnicos tienen la facultad de tomar decisiones. Es su derecho. una obligación, Claro. es su derecho. A él lo van a juzgar. Entonces, nosotros Pero podemos tomar estás- opiniones y juzgar algunas cosas. No tendríamos que involucrarnos. Somos competitivos. La gente a veces no entiende que lo que pasó con Vigón, con Franco, con todo lo que nos pasa a nosotros. Pero de verdad nadie va a... Ok. O sea, nadie va a defender Pero yo ya Al te... turco. a un turco que ya- le ya han lo estoy- llamado lo estoy defendiendo. inmoral Te y lo- con lo estoy poca defendiendo. ética. Pero de déjame verdad. terminar el comentario. Lo que hizo el turco fue con amplia facultad, amplio conocimiento y todo lo que podamos opinar, cuestionar, criticar, va de la mano de la ignorancia. Entonces, Totalmente. Es un Ahí ignorante. está. Sí. Ahí está. Entonces, ahí, No, para mí pero, ahí cierra. pero es que hay que entender, y por eso yo lo comentaba en el bloque anterior, hay que entender de dónde viene todo esto ¿Y con qué intención? y con qué intención viene. No tuvieron la final en exclusiva. Y no tuvieron la Tenían entrevista con el tuvieron durante muchos años al Toluca. Lo perdieron porque Toluca se dio cuenta que había otras opciones también. Y la directiva, así como hizo un gran trabajo en lo deportivo, también aportó esta temporada por otras opciones. Entonces, como ya la final no pudo ser para ellos en exclusiva, pues hay que armar todo este Te voy a ruido decir, en torno hay que adueñarse de la narrativa. porque ese es el chiste, adueñarse de la narrativa. exactamente, eso era lo que querían. Y como ayer la mejor entrevista a pie de campo la tuvimos con Alexis Vega, Nosotros, había que contrarrestar todo esto y entonces hoy por eso viene toda la campaña de desprestigio para Mohamed. Ahí viene todo, porque es la manera en la que operan ellos y así han operado siempre. Es que mira, pasa una cosa, y yo lo quiero decir, y yo creo que ayer lo comentábamos. Tú puedes criticar el que te guste más o menos un estilo. Tú puedes decirle a un compañero, ay, no estoy de acuerdo con lo que dices tonterías o tal. Tú inclusive puedes decir, no me gusta el planteamiento de este técnico o por qué hizo este cambio. Pero eso es una cosa, y otra cosa es meterse en Con la vida persona. personal. No, es que a ver, Efectivamente. cuando eres periodista o se supone que ejerces esta profesión, tienes que hacerlo desde el respeto. Porque cuando yo por lo menos le he pedido una entrevista al turco, nunca me ha dicho que no.
Pues siempre ha hecho una entrevista con respeto y el Turco tiene la opción de responder o no. Y tú ves las ruedas de prensa que da Antonio Mohamed y responde todas las preguntas. Y si a un técnico de fútbol le preguntas de fútbol, te va a responder. Si a un técnico de fútbol le preguntas una estupidez, pues... Claudia, ¿qué puedes esperar de alguien que hable de ética cuando toda su carrera la construyó en base a una crítica de la cual hoy él es parte? Con eso te resumo todo. Toda su carrera, su crítica fue basada hacia el lugar en donde hoy trabaja. ¿Y cómo puedes hablar de ética cuando alguien es capaz de, con tal de hacerse trending topic, salir en redes sociales a destruir a la persona que te dio todas las oportunidades y que te puso ahí para ser hoy quien es? No estoy hablando solo del Turco. No, pero el Turco ayudó mucho a este innombrable también porque entró muchas veces en su juego. O sea, fue muy generoso. Pero entonces te digo, si va a hablar de ética, pues entonces hablemos de ética, porque ética es respetar tus valores, tus creencias y lo que tú crees. Ya está. Como jugador y conoce perfectamente el ambiente. ¿Quién es quién? Conoce a todo mundo, sabe quién es perfectamente de este... ¿Quién? Sí. De quién están hablando, o sea, ¿para qué es meterte? El Turco se sabe defender solito, no tenemos que defenderlo nosotros, y por eso hizo lo que hizo, y lo único que hizo es dejar en ridículo a este periodista, porque lo hizo al aire, aunque no salió mucho al aire hasta hoy que lo empezaron a meter. Hubiera salido ni siquiera había salido al aire. Los hubiera hecho la noche porque les hubiera dado rating, no, pero es una realidad. Tú ves una cosa, pero muchas veces los futbolistas son, no sé si cautos, pero son mucho más respetuosos que la gente que tiene un micrófono, en el sentido de que escuchan, pero no tienen la oportunidad de responder. A lo mejor ayer alguien se cansó, ¿y por qué no? O sea, tienes que estar escuchando todo el tiempo cosas. Los futbolistas, yo la verdad es que admiro, porque no solo es lo que dice el periodista, es lo que te gritan en la tribuna, es lo que... El futbolista tiene la piel muy gruesa. O se les tiene que hacer la piel muy gruesa. Tiene que ser así. Se te tiene que hacer la piel. Y de repente puede llegar un momento en el que digas, hoy no se me antoja. Lo que no se vale, Iñaki, es hacer una crítica, pero después hacerte la víctima. No, totalmente. Porque, o sea, te voy a poner un ejemplo. Es como así como tú das, aprende a recibir. Te voy a poner un ejemplo. Es como el impresentable de la tribuna de Toluca que le pegó con la bandera a Gignac. Tú puedes hacer lo que... No puedes hacer eso. Está mal a todos. Entonces no te puedes escudar en la pasión, nada. No. Tienes que hacerte responsable de lo que haces. Y perdón, la gente que habla de una forma libre, que se haga responsable de sus palabras y cuando se las tenga que tragar, que se las trague. Y el contexto es ese. Efectivamente. No, sigan. Si es que esto... No, sigan. El innombrable es, espero, con todo respeto para la afición, que no vuelva a pisar el estadio de Toluca. Es que yo creo que le hace mal inclusive a su televisora, creo. Pero yo ahí, pero bueno, de verdad, que fue una buena final, ¿no? Claro, lo hacía de todo. Sí. De todo. Tuvo todos los condimentos. Lo decías perfectamente. Pero ¿por qué el Turco tiene que aguantar el eso? técnico, tienes que aguantar muchas Aguantan cosas. mucho. Y te pueden criticar porque eres gente pública y lo que tú quieras. Mientras no te falten al respeto o se metan con tu familia o en ciertas cosas, ahí sí vas a reaccionar. Y creo que por eso el Turco reaccionó. Entonces, totalmente esa es la válido. única manera, porque cuando tú eres futbolista o eres gente pública, no estoy hablando ni de futbolista, a lo mejor artista o lo que tú quieras, tienes que aguantar porque eres gente pública. Es el costo, Mientras a no veces, te falten al respeto. Porque faltándote al respeto, ahí sí cambian las cosas, ¿no? Entonces yo creo que algo por ahí sucedió con el Turco que no le gustó. Sí, se sintió. O sea, creo que se pasó, ahora sí, el señor Faitelson diciendo no sé qué cosas y el Turco reaccionó y es normal. ¿Quién se equivocó, el Turco o el No, periodista? por supuesto que Faitelson, pero pues es el estilo de él, entonces... Sí, también- pero el tema es ese. Tú te puedes equivocar y después hacerte la víctima. No, eso no. No, pero no se la compras, ¿ya quién se la va a comprar? Es a lo que Nadie yo voy. se la compra. Entonces, Eso es lo que quieren, que se la compre para hacerse la víctima. ¿con pero qué nadie. cara puede hablar de ética? No va por bueno. ahí. Definitivamente no va por ahí. Hablemos de fútbol. Turco, te Hablemos de invito fútbol. a Cuadro Titular, te invito a un asado aquí en Fox para responder absolutamente todo lo que tú quieras. Esto es Cuadro Titular, esto es Fox, yo soy Claudia García, nos vamos a pausa y hablamos también de Gignac. De André-Pierre Gignac, porque finales perdidas de él y de Nahuel. Obviamente, Torres Nilo, tengo que ir contigo y te tengo que mirar y me tienes que hablar un poquito. Ay, Sí, claro. ¿Y me vas a responder la verdad?
Sí, te respondo lo que... No sé mentir. Has hablado, yo lo sé. Por eso me caes tan bien y siempre te defiendo, porque eres mi amigo. Bueno, todavía no, pero vamos por el camino. No, ¿pueden poner no tantito? hables más, Federico, que te estás comiendo todo el show, ¿Qué mi final hermana. estás buscando? Ya sabemos. Es que de verdad, es que es muy estoy pesado. pidiéndole a la Ya producción. sabemos, la final de... ¿Puedo Sí, hacer una petición? producción, por favor, nuevamente la pantalla. Torres Nilo, contéstame. ¿Cuántas ¿Has son? hablado con ellos? No, ahorita no. Con nadie de Tigres. Bueno, sí, con uno. ¿Se puede decir quién es? ¿O no? Sí, mensajé con Purata. Lo ¿Y felicité. qué te dijo? Pues está dolido por el resultado, pero bueno, tranquilo por lo que hicieron y por todo como se dio. ¿Qué sensación te dejó ayer la imagen de Gignac al finalizar el partido y del propio Nahuel, del que todo el mundo esperaba que fuese protagonista en esa tanda de penaltis y no fue así? Mira, la verdad es que yo... Pero el tipo es extremadamente competitivo en no cancha. quieres dejarlo, Listo, quieres eso seguir borra demostrándolo. el Claro, o sea, yo creo que va más, y también me atrevería a decirlo, por un respeto a la institución y por mantenerte en la institución y darle todo a esa institución y seguir siendo la figura. ¿Cuántas veces hablamos de qué difícil es retirarse en el caso de Chicharito? Pues con Gignac me imagino que es lo mismo. O sea, no es momento para que Gignac piense en el retiro. No, para mí no, porque además estamos hablando de que es una final que se decidió por un penal. O sea, hoy quizá el tema, si hubiera ganado Tigres, estaríamos hablando maravillas Y de los pregunta, Tigres, la que final, es un equipo grande, y de Toluca ni quién lo pelara, ¿no? ¿Y a pesar de quién que le dieron ganó el- a quién le dieron el primer gol? tiempo. Fue muy cruel el desenlace de la final, porque te fuiste a penales y... ¿Quién tuvo más hay un culpa? solo- ¿Quién No, tuvo ¿y a quién más le dieron el culpa gol? Porque de estamos que el hablando de un título autor de un no gol, lo ¿no? O sea, levantase se lo dieron a Tigres? Gorriarán, pero- ¿Los jugadores o Pizarro con esa idea o esa implementación de juego en esa vuelta? Inclusive también en la ida mereció ampliamente Sí, la claro, yo creo que ventaja. una En la final- vuelta, después de ese gol en el que se adelantó en el marcador, que ya en el global llevaban 2-0 a favor en el partido de ayer, después de ese 1-0 en la vuelta, Tigres se vino abajo completamente. Entonces yo no sé si podamos Se hablar hizo un turco, ¿eh? por la final Un que tuca, tuvimos, perdón. Claudia. Se hizo un tuca totalmente. No, Que nos pero- fuimos pero- a 210 minutos, nos fuimos a prórroga, ¿no? Nos fuimos a penales. ¿Y cómo se define? Es muy difícil hablar de culpas y hemos visto en esta liguilla y en todas en general que el resultado, lo que tú necesites, condiciona el plan de juego. Y eso pasó justamente. ¿Se Cada hizo equipo- un tuca o no se y hizo un defiende tuca una ventaja. Pizarro ayer? A ver, las Pero es una fórmula que le ha instancias funcionado a también. Es que mira, Tigres. Claudia, es que por eso yo quería ver otra vez la gráfica. Lo único que les pedí era ver las gráficas. ¿Cuántas Venga, finales por Dios, perdió? ponele la gráfica, que ¿Cuántas si no, no se finales calla. perdió Tigres? ¿Cuántas? 10. 10 finales. 10. Con Guiñac y con Pero Nahuel, solo se 10 pierden las finales. finales que juegan. Pero es una virtud, Mi- Fer, jugar finales. Mira, Mi punto yo de esas- mi punto es, A ver, si Tigres, en lugar de adoptar esa postura pro-tuca en muchas de esas finales, hubiera ido a buscar el rival. ¿Más finales? nada, Si a del todo ver, mejor no hubiera llegado. mira, a las finales. No, ganamos. Es que con el potencial que tieneTigres, ¿por qué siempre lo mismo de Es que querer no- echarse a para ver. atrás a defender el maldito resultado cuando verdad, tienes escucha, todo para ir a matar verdad, al rival? escucha, a ver, la naturaleza, Sí. la naturaleza Ayer de Toluca, 2-0, sí. ¿cuál era? Allá en Toluca. La naturaleza de estar 2-0 abajo, ¿cuál era? Pero en esta liguilla todos lo pues era hicieron. atacar los que te Era avientan. atacar, o sea, Defendiendo Guido el Pizarro no resultado. los echó, la naturaleza de Toluca era ir a atacar, atacar, atacar. no, pero Es algo A lo mejor natural. no se echó, pero el jugador sí se Te echaste echó. para atrás. Se echaron para No se atrás. echó para Por atrás eso, Tigres ayer. Toluca- No es que te hayan echado para atrás, no, No, para no. mí se echaron para atrás los mismos jugadores, dijeron vamos para acá y le buscamos un contragolpe para matarlo. No, mira. Y no le puedes dar la iniciativa a un equipo como Toluca en su casa. Para mí si se equivocan, no sé si fue, yo no creo que haya sido el técnico, yo creo que los mismos jugadores se tiraron para atrás. Que les hizo daño, Y les que al buscó- minuto 13 Lo hiciste muy rápido un metes- gol. exactamente. Pero no es la entonces primera hiciste- vez que lo hace Tigres, ¿eh? No, en una final. bueno, pero con Nos Tuca... tenemos por- No que es la ir. primera vez que lo hace. Se terminó Y el tú lo tiempo. sabes, aunque te rías, tú Pero- lo sabes. pero hemos ganado Fernando defendiendo. Ceballos. ¿Y han perdido cuántas? Italia quedó campeón ¿Y del cuántas mundo han defendiendo perdido también. defendiendo? Me Pero han tengo estado que en ir, final se nos y- termina el tiempo. Fernando Ceballos acaba de descubrirse que todo lo que tú tienes es envidia, porque Tigres ha llegado a 10 finales Te y voy a decir algo. Chivas... Guiñac
Guiñac no se Más tiene, quisiera. Guiñac no se tiene que retirar. La directiva de Tigres le tiene que decir, acabó su contrato, gracias André por todo, las puertas están Eres un abiertas. envidioso y te quiero, compadre. Ya está. Bienvenido, Envidioso. Pres. Se acabó el Gracias, ciclo. Ceballos. Gracias, Torres Nilo. Hernán, un placer. Capi, como siempre, alegría. Raúl, Y todo tiene lo un dicho, principio y un gracias. fin. Gracias.